Hoy vamos a continuar el apóstol Santiago nos ha venido hablando de conductas que usualmente los creyentes no calificamos de pecado porque no son tan, entre comillas, escandalosas como una gran borrachera, por ejemplo. En el capítulo 1 nos mostró que el pasar por pruebas es un motivo de gozo, porque él mismo dice: tengan por sumo gozo cuando pasen por medio de diversas pruebas. El equivocado concepto de que si me está pasando algo malo después de haber nacido de nuevo, conociendo a Cristo, es porque he hecho algo malo, es completamente errado, ya que en esas condiciones o circunstancias, cuando un creyente pasa por pruebas, el Señor no lo está castigando porque hizo algo malo, sino que lo está educando para que se forje en él el carácter del Señor Jesucristo, porque ese carácter tiene que ser formado para pasar a su lado la eternidad. Nos aclaró correctamente que cuando creímos en Cristo Jesús realmente morimos como Él murió, fuimos sepultados como Él fue sepultado, pero también resucitamos como Él que resucitó. Recuerden, la paga del pecado, ¿qué es? Al morir, cuando creemos en Cristo Jesús, el ser antiguo que éramos, el viejo hombre, su vieja naturaleza, quedó sepultada. En Cristo pagamos, ya no debemos nada. Entonces, ¿por qué siguen esta serie de circunstancias viniendo a nuestras vidas? Ya se nos aclaró. Entonces, si estoy en circunstancias difíciles y acuso a Dios de estarme tratando de manera no correcta, puede que eso no sea tan terrible como una gran borrachera a nuestros ojos, pero es pecado porque entonces no conocemos la naturaleza de Dios y la educación que está trayendo sobre nuestras vidas. El escritor a los Hebreos lo dijo de otra manera: todo aquel que Dios recibe, lo recibe como hijo. ¿Y qué hijo es al que su padre no disciplina? Si se os dejara sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, agrega Pedro en su carta, entonces seríamos bastardos y no hijos. Mira al de lado y dígale: ay, ay, ay. Entonces, cuando estás pasando por diversas pruebas, no es que Dios te esté castigando, porque al que castigaba se murió. Cuando creí en Cristo Jesús, he muerto a mi antigua manera de vivir. Y también, entonces, nos dice el escritor a los Hebreos que ninguna disciplina al momento de recibirla es causa de gozo. Y ustedes y yo recordamos cuando papá y mamá nos reprendían y nos daban correa. Nadie salía feliz a llevarle la correa al papá o a la mamá para que le diera de latigazos. Pero después daba frutos, esa corrección daba frutos. Otra de las cosas que es pecado es pensar que cuando caemos en tentación o en las obras de la carne, fue que Dios nos puso esa cáscara. No será tan tremendo ese acto de dudar de Dios. Entonces el apóstol Santiago corre a declarar que toda dádiva y don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y explicó realmente acerca de esa situación llamada concupiscencia, de la cual éramos esclavos cuando no conocíamos de Cristo Jesús. También un homicidio puede ser algo escandaloso, un asesinato, pero al creyente le parece que ser iracundo no es como tan pecado. Entonces él dice que en la ira del hombre humano, del ser humano, no se manifiesta la ira de Dios. Nos está dando a entender que esa conducta llamada la ira
es como el trago. Nadie bajo los efectos de la ira o del trago obra sabiamente. Entonces también eso es pecado. También nos contó que es pecaminoso acercarme a Dios dudando de que me va a responder, porque todo aquel que se acerca a Dios, dice el escritor a los Hebreos, es necesario que crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. En el caso de Santiago dice que cuando estemos faltos de sabiduría, se la pidamos a Dios y Él la dará en abundancia a quien se la pida, pero pida sin dudar absolutamente nada. No piense que el que se acerque a Dios dudando para pedirle algo, recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, también notamos que dudar después de haber nacido de nuevo es pecado. Y también nos habló en el capítulo 2, por ejemplo, que hacer acepción de personas es pecado. Mientras en el sistema del mundo la gente se relaciona por estratos, por declaración de renta, por educación y por galardones académicos, en el cuerpo de Cristo nos relacionamos por nuevo nacimiento. Diga eso conmigo, nuevo nacimiento. De manera que, con un ejemplo, nos contó que si un hombre bien vestido y con anillo de oro entraba al lugar donde se estaban congregando los cristianos y lo sentaban en un buen sitio, pero entraba alguien con vestido andrajoso y lo sentábamos en un lugar de menos posición, estábamos haciendo acepción de personas y eso también es pecado. También dijo que es pecado que si yo veo a una persona en necesidad de mi familia en la fe y oro o le digo, vete en paz, caliéntate, y no le doy lo necesario para el cuerpo, eso se llama pecado también, porque esa falta de misericordia me está mostrando en claro lo avaro y lo codicioso que soy. Cuando pienso que alguien en el cuerpo de Cristo está mal y eso es problema de él, a mí no me interesa, entonces estoy incurriendo en un pecado que se llama falta de misericordia. Juan también nos habla de eso. También nos habló de que es pecado culpar a Dios de cualquier cosa mala que esté ocurriendo allá en el primer capítulo, y hoy quiere recordarnos algo interesante. Él nos va a hablar de las palabras que decimos. Diga conmigo, palabras. Fuerte, palabras. La gran mayoría tenemos este miembro en nuestros cuerpos, se llama lengua. Hoy no quiero que confunda lo que voy a hablar con las corrientes de pensamiento positivo que nos indican que si repetimos algo positivo durante mucho tiempo, eso se va a cumplir. De eso no estoy hablando. Estoy hablando de que cuando una persona nace de nuevo, es una nueva ¿qué? Criatura. Las cosas viejas, ¿qué hace con ella? Pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entre ellas las palabras. Una persona nacida de nuevo no puede seguir hablando como le provoque, pensando que no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que diga. Cuando escuchamos al Señor Jesús en Mateo, cuando dice que de toda palabra necia daremos cuenta, está refiriéndose a personas que ya han nacido de nuevo, y estas personas que hemos nacido de nuevo, no se nos tolera por el Espíritu Santo seguir hablando un lenguaje que no sea espiritual, conforme al fruto del Espíritu manifestado a través de nosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Escuche bien. Todas mis palabras, todas, diga conmigo, todas. No es que sea espiritual 23 horas y en la última me desahogo como me dé la gana. Resulta que nosotros somos una extensión de la lengua de Dios. Al ser sus hijos y sus hijas, ya no somos hijos de las tinieblas y del diablo como antes éramos, que estábamos sujetos al príncipe de la potestad del aire, al Dios de este siglo, al diablo, a Satanás, aquel que se apropió de
la humanidad cuando el hombre y la mujer cedieron a la tentación y quedaron bajo la potestad del diablo. A partir de ahí, toda persona que no ha nacido de nuevo está aún bajo ¿qué? ¿Está aún bajo qué? Y por lo tanto, ¿qué comete? Pecados. Si estoy bajo pecado, cometo pecados. El asunto es que cuando estoy en Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Santiago va a empezarnos a mostrar cómo una lengua mal usada, una persona que ya ha nacido de nuevo y la usa mal, es reo de pecado en lo que dice. Mire al de lado, dígale, ay, ay, ay. Por eso él comienza a desarrollar lo que él nos dijo en el capítulo 1, versículo 19. En el capítulo 1, versículo 19 ya había dicho: sea toda persona tarda para hablar, cuide, mida sus palabras antes de pronunciarla. Él sentó esa base en el capítulo 1, la empieza a desarrollar aquí en este capítulo 3. Y por eso él comienza este capítulo diciendo: hermanos, ¿qué? Míos. Completamente incluyente, pero también completamente excluyente. No me puedo cansar de repetírtelo. Cuando dice hermanos míos, esto es para creyentes. Esto no es para el señor que está en la esquina insultando a la señora, o viceversa. Esto no es para el hombre que usa mal la radio para decir vulgaridades o chistes de doble sentido o levantar chismes contra otro. A esas personas que no han nacido de nuevo, cuando hacen esas cosas hay que ponerle 10, porque están bajo pecado, por lo tanto cometen ¿qué? Entonces, cuando él dice hermanos míos, esto que va a hablar en este capítulo es para personas nacidas de nuevo. Entonces dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Diga conmigo, maestros. Ojo, empieza por los que enseñamos. El deseo de enseñar en toda persona, y también quiero que lo circunscribamos, está hablando de los que osamos o nos atrevemos a decir que somos maestros en la palabra, y entonces abrimos las Sagradas Escrituras y las enseñamos y transmitimos. Aquí no estoy hablando del profesor de matemáticas, aquí no estoy hablando del profesor de álgebra, aquí no estoy hablando del profesor de cocina y de recetas, aquí no estoy hablando de la profesora de spinning, aquí no estoy hablando de maestros en la sabiduría que Dios le dio a Salomón, porque recuerde que cuando Salomón estaba dormido, dice que Dios se le apareció en sueños y le dijo: pídeme lo que ¿qué? Pídeme lo que quieras. Y Salomón le pidió sabiduría. A partir de ese momento, Salomón pudo dirimir un conflicto entre dos prostitutas que se peleaban ser las madres de X niño que había sobrevivido a una noche oscura en la que una de ellas se acostó sobre su bebé. Aquí me está hablando de la sabiduría que Salomón le pidió a Dios, y entonces pudo componer proverbios y canciones. Aquí no está hablando de la sabiduría que Dios le dio a Salomón para hablar de botánica, porque sabía mucho de maticas y todas esas cosas. Tampoco está hablando del arte de gobernar que Dios le dio a Salomón para mantener unidas las tribus de Israel y estar en paz con sus enemigos. Aquí no está hablando de la sabiduría que Dios le dio a Salomón para hacer dinero, para comerciar en caballos con Egipto y para hacer de la plata como piedras en aquella época que no se apreciaban, y ser un gran comerciante en madera, en oro, en plata, en sedas, en perfumería, en especias. No. Cuando el Señor Jesús vino a su ministerio, en cierta ocasión le dijo a la gente que lo estaba escuchando: la reina del sur vino a escuchar la sabiduría que se le dio a Salomón. Entre otras cosas, él pudo haber dicho: la sabiduría que yo le di a Salomón, porque él fue el que se la dio. No, hay algo más que Salomón en este lugar. La sabiduría que el Señor viene a dispensarnos es superior a la que le dio a Salomón para hacer puentes y mantener gobiernos. La sabiduría de la que está hablando acá, que los maestros debemos transmitir, es la del reino de Dios y su justicia. Ni siquiera es la sabiduría para transmitir la ley de Moisés, sino los mandamientos del reino que incluyen la ley de Moisés, el antiguo pacto. Entonces, cuando dice hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros,
está diciendo que el deseo de enseñar debe ir acompañado de una prudencia en cuanto a lo que se transmite en palabra, que las palabras y la enseñanza sean las correctas, porque hay gente muy elocuente que dice palabras muy apropiadas, pero sus enseñanzas son completamente tergiversadas y apartadas de lo que es la palabra de Dios. ¿Están aquí mis amigos? Recuérdenme por favor, ¿qué es lo que nosotros venimos a hacer? ¿A renovar qué? Nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Entonces, no es solo que un maestro, porque se está refiriendo a la enseñanza de la palabra, a la enseñanza de los mandamientos del reino, a lo que es el reino de Dios y su justicia, porque no basta con decir las palabras correctas, sino enseñar las cosas correctas desde el punto de vista de la palabra de Dios. Ojo, aquí no está prohibiendo ser maestro, está advirtiendo de la responsabilidad de llegar a serlo. Y en esto quiero recordarles algo. Cuando yo nazco de nuevo, diga conmigo, nazco de nuevo, soy incrustado en el cuerpo de Cristo. Y la palabra me dice que entonces empiezo a ser un órgano dentro del cuerpo de Cristo que desempeña una función dentro del cuerpo de Cristo. Y con respecto a los ministerios, en Efesios 4:11, el Espíritu Santo ya nos dijo que el Señor Jesús, Él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros ¿qué? Evangelistas, a otros ¿qué? Pastores y maestros. Pastores y maestros. Entonces, el Señor es el que te constituye para ser maestro. Desde luego, ser maestro en el énfasis de la palabra del Señor. No estamos hablando del instructor de alguna de las áreas o materias que la humanidad conoce. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Y aquí dice el por qué. Sabiendo que recibiremos mayor ¿qué? Mayor condenación. En esto de ser maestros de la palabra, es necesario que el maestro de la palabra haya nacido de nuevo. Miren que el Señor Jesús le dijo en Mateo capítulo 23, por ahí en el versículo 8, a quienes los estaban escuchando: no llaméis rabí o maestro a nadie, porque hay un solo maestro, hay un solo rabí, el Cristo. Diga conmigo, el Cristo. Dando a entender lo serio de toda seriedad que es postularse sin ser llamado para la palabra. Yo puedo asistir a seminarios, a cursos, aprender de hermenéutica, homilética, aprender de estudio de términos, de leyes de estructura, de palabras indicadoras, de títulos correctos, etcétera, 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 y ser un completo negado en cuanto a la revelación de la palabra de Dios. Verbigracia, Nicodemo, ante una situación tan sencilla como nacer de nuevo, él, que era líder y maestro en las escrituras de Israel, le pregunta al Señor: ¿cómo ya siendo viejo puedo entrar en el vientre de mi madre? Imagínate, Nicodemo, que tenía gente que lo escuchaba y a la cual dirigía, le dice al Señor que cómo podía meterse nuevamente en el vientre de doña Teresa sin desgarrarla. El Señor no le refería a eso. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Bueno, entonces, sabiendo que recibiremos mayor ¿qué? Mayor ¿qué? Condenación. Es decir, tendremos más responsabilidad. Tendremos más responsabilidad. Porque puedo ser un ciego, guía de otros ciegos, y nos vamos a ir al mismo hueco. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y entonces el apóstol Santiago nos empieza a mostrar cómo funcionaba la antigua naturaleza cuando no habíamos nacido de nuevo, cómo debe funcionar esta lengua en la nueva naturaleza, pero cómo algunos creyentes se quedan estancados en este pecado del mal manejo de la lengua y no avanzan en madurez porque no renuevan ¿qué? Su entendimiento. Al no renovar el entendimiento, aunque haya nacido de nuevo, sigo hablando con la naturaleza que antes tenía. Para poder hablar nuevas cosas, tengo que renovar mi entendimiento. ¿Me he hecho entender hasta ahí, mis amigos?
sabiendo que recibiremos mayor condenación. Él se incluye, porque todos ofendemos muchas veces. Diga conmigo, ofendemos. Obviamente Santiago está recordando cuando él no había nacido de nuevo, cuando estaba en su casa con José, con María. El Señor Jesús era el hermano mayor, tenía otros hermanos, Simón, Judas, él mismo, Jacobo, estaba entre ellos, mínimo tenía 2 hermanas. Él tiene que recordar cuando en Juan capítulo 7, versículo 5, el apóstol Juan dice que ni aún los hermanos del Señor Jesús creían en Jesús como el Cristo, porque ellos le decían, quien se quiera dar a conocer tiene que manifestarse, úchele, vaya a Jerusalén, pues no es que hace tantos señales o milagros. Él sí sabe lo que es haber ofendido, y no solamente a mucha gente, sino al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces cuando él dice, porque todos ofendemos muchas veces, él está recordando la forma en cómo él fue ofensivo antes de haber nacido de nuevo. Pero cuando Santiago nace de nuevo, Hechos 1:14, ya lo encontramos esperando en el aposento alto, junto con María, los apóstoles y sus hermanos, él, en la promesa del Espíritu Santo. Este hombre a partir de ahí fue mudado en otra persona, porque nació ¿de qué? De nuevo. Pero él quiere recordarnos que normalmente la gente que no ha nacido de nuevo ofende muchas veces. Y entonces el ser maestro incrementa el riesgo, porque es que el maestro utiliza mucho este elemento llamado la lengua para transmitir las palabras. En otras palabras, lo que él quiere decir es, si va a ser maestro, fíjese a ver si Dios sí lo llamó a eso. Y si Dios lo constituyó en maestro, entonces no sea un neófito, como dice el apóstol Pablo, cuando dice que el que anhele obispado, liderazgo, buena obra desea, pero no debe ser un neófito o un recién convertido, para que no caiga en la misma condenación del diablo. Entonces, en ese orden de ideas, si usted es maestro, asúmalo, pero hágalo responsablemente. Mira de lado, dígale, responsablemente. Porque todos ofendemos muchas veces. Y dice, si alguno no ofende en palabra, el asunto con esto es que nadie ha escapado a este asunto. Porque cuando he nacido bajo pecado, como vengo del linaje de Adán y Eva caídos, entonces nazco con la naturaleza caída. Y una de las cosas que el Señor Jesús dijo, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale ¿de dónde? De él mismo. ¿Por qué? Porque esa naturaleza caída me lleva a hablar de lo que tengo por dentro. Y si lo que tengo por dentro es naturaleza caída, en alguna de las obras de la carne siempre mis palabras estarán enfocadas. Entonces, cuando él nos dice en Mateo, lo que les hace referencia ahora, que las palabras nos justifican o nos condenan, Santiago está tomándole una aproximación a las palabras de su hermano mayor, el Señor Jesús, nuestro Dios, y nos recuerda. Y hoy les protesto, mis hermanos y mis hermanas. ¿Sabe? Le hubiera sido mejor no haber venido. Porque después de la apertura de la palabra hoy, ninguno de nosotros será considerado inocente frente al mal uso de la lengua, porque hoy Dios nos va a empezar a mostrar cómo es que la lengua de un nacido, de una nacida de nuevo, debe funcionar y qué debe decir. Esa bobadita con la que antes nos justificábamos diciendo, es que yo soy así, en mi casa todos hemos sido chismosos de profesión. Escuche, el que hacía eso se murió, lo enterramos y lo sepultamos y resucitó uno nuevo. Si usted me viene insistiendo que todavía tiene la misma lengua, escuche, está completamente equivocado, su defensa es nula. Mira al de lado y hágale sí. Si alguno no ofende en palabra,
ya empieza a conectarme con el nuevo nacimiento y dice, entonces es una persona perfecta, un varón perfecto. Recuerde que la carta está dirigida a las 12 tribus que estaban en la dispersión, por lo tanto Santiago, que a propósito es judío, está dirigiéndose al varón porque en la cultura judía, al dirigirse al varón se estaba dirigiendo a todos los de la casa, no es que sea machista. Así como el apóstol Pablo recibió la comisión de llevar el evangelio a los judíos, a los gentiles, para que se convirtieran al cristianismo, personas como este Jacobo, llamado Santiago, a la vez como el apóstol Juan y el apóstol Pedro, fueron comisionados para llevar el evangelio de Cristo a los judíos. Por eso él habla en esta dirección. Allá en Gálatas capítulo 2 dice que Pablo se dio la mano con Juan, con Jacobo, y que es Santiago, y con el apóstol Pedro, en señal de que lo que estaban enseñando era lo correcto, que esos tres irían a los judíos para enseñarles quién era el Cristo, y que él iría a los gentiles para enseñarle quién era el Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Aló? ¿Están aquí mis amigos? Entonces dice, una persona que no ofenda con sus palabras es una persona perfecta. Entonces, ojo aquí pues las señoras. Ay, Dios, es para los varones no más. Qué tan amplio el Señor con nosotras. No. Si las incluyó en el capítulo 2 para decir, si usted ve un hermano o una hermana en desnudez y no los cubre, no se me vayan a salir pues, métanse aquí en el 3 también. Entonces, las damas y los hombres no escapan a esta situación. Pregunto, el Señor que descendió del cielo, que es el pan del cielo, el Señor que fue colocado en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, ¿participó en su nacimiento de la naturaleza caída de Adán? ¿Aló? No. Por lo tanto, es perfecto. Entonces, cuando yo creo en Cristo Jesús, recibo esa nueva naturaleza, y al recibir esa nueva naturaleza, también yo he recibido la naturaleza perfecta, y ahora la tengo que desarrollar, porque yo no es que esté luchando con esta lengua, sino que la estoy educando para conformarla a lo que es la palabra de Dios y no a lo que antes la usaba para hacerlo en el mundo. ¿Me he hecho entender hasta ahí? Ay, voy a hacer un esfuerzo grande por... No. Usted lo que se tiene que dar cuenta, y lo que yo me tengo que dar cuenta, es que el que hablaba mal y era chismoso y maldecía, se murió y lo enterramos. Y el que ahora es, y la que ahora es nueva. Y no es una teoría. Entonces, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. No olvidemos, por favor, que el nuevo nacimiento nos capacita para ser criaturas nuevas. Cuando dice la Biblia, el que está en Cristo, ¿nueva qué? Cuando dice la Biblia que está en Cristo, nueva criatura, lo que está diciendo es una nueva creación. Fue hecho de nuevo. Hace poco estuvo de moda una película llamada Fragmentado. Se trata de una persona que tiene a la vez 20 y pico de personalidades más. O sea, salir con una persona así es como salir con 20 al mismo tiempo. En todo caso, lo que quiero decirte es que las personas que nosotros éramos antes de conocer a Cristo son almas fragmentadas, llenas de pedazos, como un jarrón que se quebró y es imposible de pegar porque los fragmentos quedaron tan imposibles de pegar que ni con la mejor pega. Es más, si los llego a pegar, de todas formas no sirve porque es una cosa quebrada pegada. Por eso te digo, cuando hacemos cursos de sanidad interior, entre comillas, que vamos a retrocederte hasta el momento en que estabas en el vientre de tu madre, ¿sí? Y entonces, estando en el vientre de tu madre, escuchaste que una tía dijo a tu mamá que iban a ser feo y que iba a ser un bruto y que eso te afectó. Nosotros no tenemos que ponernos a hacer eso, porque cuando yo llego a Cristo, esa persona inmediatamente ¿qué? Muere y nace una ¿qué? Nueva, dígalo, nace una nueva.
Entonces esa especie de brujería pseudocristiana en la cual nos metemos, que vamos a sanar tu alma, por ahí todo ese pedacito, es que su mamá era así, etcétera, etcétera, suena muy bonito, pero es tratando de restaurar lo fragmentado que el Señor nunca vino a restaurar y a pegar, sino que Él vino a darme una nueva ¿qué? Una nueva vida. Y esa nueva vida incluye el derecho que tengo a esa nueva naturaleza y desarrollarla. Mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. Así que cuando le inviten a un curso de sanidad interior para cuando usted era culebra y después pasó por el proceso prehistórico de dinosaurio y llegó a ser lo que ahora es, está botando la platica. Mejor haga como dice María Gladys, ofréndela mejor. Entonces, en esa nueva naturaleza estamos capacitados por el Espíritu Santo para hacer el bien con lo que hablamos, así como estuvimos capacitados por la antigua naturaleza caída para dañar con nuestra lengua todo lo que dañamos. Es decir, ahora la lengua la debemos usar para lo que no hacíamos antes, porque una persona nacida de nuevo no solamente es capaz de controlar su lengua, que dice que es dominio propio, sino de usarla bien, porque es capaz de gobernarse a sí mismo. Dice la Escritura, vale más el que se gobierna a sí mismo que el que conquista una ciudad. Entonces, una persona que refrena su lengua es también capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Están aquí mis amigos? Entonces Santiago usa muy bien los ejemplos de la naturaleza. Él nos va a mostrar varios ejemplos y habla de nosotros. Diga conmigo, nosotros. Entonces mete a toda la raza humana en nosotros. Toda persona, así no sea nacida de nuevo, bien entrenada, una vez le coloca freno en la boca a los caballos, puede gobernarlos para que le obedezcan. El freno, al pisar con el bocado en la boca del animal, la lengua, cuando le pisan en la lengua, el caballo tiene que obedecer porque obedece. ¿Sí me hago entender? ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Aló? Que sí están aquí. Entonces nos va a mostrar cómo el ser humano caído es capaz de gobernar a cualquier otro animal, menos a él mismo en cuanto a lo que habla. Él tiene que mostrarnos con un ejemplo para podernos llevar a demostrar que en la nueva naturaleza somos completamente diferentes. El apóstol Pedro dice en su carta que seamos como Cristo, que cuando era ofendido no respondía conforme a la ofensa, sino que encargaba todo a Dios, que es el encargado de las venganzas. De Dios es la venganza. De nosotros no puede proceder ninguna defensa de nuestra boca, porque cuando yo me empiezo a defender después de nacido de nuevo con mi propia lengua, le estoy quitando la autoridad a mi Padre, que es el que tiene que salir a defenderme. ¿Aló? Ojo pues, esto se vuelve muy lindo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y efectivamente el caballito nos obedece. Hay un salmo, el Salmo 32, lo escribe el rey David. En el versículo 8 y 9 dice lo siguiente, miren qué poema, dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, para que no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Diga conmigo, sin entendimiento. Realmente cuando no habíamos nacido de nuevo, teníamos la mente caída de Adán, por lo tanto no teníamos entendimiento, no había en nosotros revelación. Pero cuando Dios dice allá proféticamente en ese versículo que sobre nosotros pondría sus ojos para hacernos entender y comprender, estaba hablando como estamos hablando ahora del nuevo nacimiento. Mire, hasta que uno no nace de nuevo, dice el Señor Jesús en el capítulo 3 en el Evangelio de Juan, él dice, el que no nace de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino. Y también dice, el que no nace de nuevo no puede ¿qué? Entrar en el reino. Hasta que uno no lo ve, no lo ve. Entonces, cuando colocamos ese freno en la boca de los caballos, este caballo, este animal, este cuadrúpedo nos tiene que obedecer
porque le colocamos el freno en la boca y entonces así gobernamos todo su ¿qué? Todo su cuerpo. El asunto es así de sencillo. La naturaleza humana puede, así sea caída, puede gobernar la naturaleza de los animales. Trae más ejemplos. Si no nos sirve ese, lo hace con barquitos y con carritos. Mirad, él quiere hacerlo con una plastilina que uno no pueda decir, no entendí, yo de caballos no sé nada. De pronto sé más de barcos. Se lo tengo con barcos. Dice, mira también las naves. Diga conmigo, naves. De pronto usted maneja algún platillo volador, pues, ¿cierto? Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos, ¿qué? Vientos, dice el apóstol, son gobernadas con un, ¿qué? Muy pequeño timón, por donde el que quiere las gobierna. Miren las palabras, timón, pequeño, controlarlos. Entonces hay un piloto, hay un puesto de mando, hay un puente de mando, en donde está el capitán, él mismo la puede dirigir o tener alguien al lado y le dice qué tiene que hacer. Entonces, las naves, diga conmigo, naves. El apóstol Santiago tiene en su mente todas las embarcaciones que conocía, todas las medios de transporte que hasta ese momento eran conocidos. Son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces pasemos pues como a la época actual. Ahí está ese, ¿cierto? Están esos, para que no vamos a pensar que la cosa es distinta. Es una foto del Concordia cuando flotaba. En fin, ahí está el timón. Diga conmigo, timón. Entonces me lo acaba de mostrar con equinos, me lo acaba de mostrar con medios de transporte, pero no quiere dejarme escapar del asunto que quiere tratar, porque el mal uso de la lengua es ¿qué? ¿Es qué? Pecado. Es pecado, tan pecado como haber hecho un atraco. No hay lugar a escapatoria. Carne es carne, así sea chiquita. Obra de la carne es obra de la carne. Cuando en Gálatas el apóstol Pablo las enumera, dice, el que hace tales cosas queda sujeto a la ley, y la ley, la paga de todas esas obras de la carne, ¿cuál es? La muerte. Entonces vuelve y nos aterriza y dice, así también la lengua es un miembro pequeño, ¿cierto? La lengua es un miembro pequeño como ese timón. La lengua es como la del caballo, que necesita ser gobernada para dirigirlo. Y la lengua puede traer grandes beneficios o tremendos desastres. Grandes beneficios o tremendos desastres. Y aunque la lengua es un miembro pequeño, tiene esta característica, que está impregnada de algo que llama la jactancia. Se jacta de grandes cosas. Ya Salomón lo preveía y decía, alábete otro y no tu propia lengua. El que adula a su prójimo le está tendiendo una trampa. Entonces la lengua puede jactarse de grandes cosas, para bien o para mal. Realmente cuando llegas al Señor, aprendes a valorar algo que tal vez antes no valorabas, y es el bendito silencio. El bendito silencio. ¿Cómo será que un proverbio dijo? Hasta el necio cuando calla parece sabio. Por allá dice uno que es unisex, pero el proverbista lo expresó así: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Es que no sabe dirigir sus palabras. Usted puede ver una persona hermosa, una Adonis impresionante, una reina de belleza, pero si no es una persona sabia conforme a lo que está hablando ahora Santiago, no es sino que abra la boca y dice, pero ¿para qué habló? La prefería muda, lo prefería mudo. Mira al del lado, dígale, de eso está hablando.
Por eso la renovación del entendimiento es muy necesaria. Usted y yo somos creyentes. ¿De qué conversamos cuando estamos juntos? ¿De qué conversamos en nuestros ágapes y nuestras reuniones en la casa cuando nadie nos está viendo, creemos nosotros? Si no hemos renovado la mente, estamos rajando de algo o de alguien. Ah, pero es que es un impío. Es que ¿quién lo mandó a usted ser juez del siervo ajeno? Ah, pero es que no puedo gobernarme. Me pones en serias dudas tu nuevo nacimiento. Es que no he podido. Entonces me pones en serias dudas la renovación de tu entendimiento. Pero es que me sacaron el bloque. Escucha, ¿ya no viste pues que eso empieza desde el capítulo 1, que la ira también es pecado? ¿Estaban aquí mis amigos? Recuérdeme, ¿a qué es que venimos? ¿A renovar qué? Nuestra mente. Entonces también nos trae uno forestal. Dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hoy estaba viendo noticias y resulta que por allá por los lados de la costa empezó la época de los incendios. Y empiezan con solo mirar la hierba, porque eso está súper seco y el sol está así, que achicharra. En todo fuego, ningún fuego empieza grande, pero enciende un grande bosque. La compara con ese pequeño fuego, pero lo grande que puede volverse. Ahora que con la globalización tenemos acceso a las noticias casi que de inmediato, que fulano de tal dejó un cerillo, un fósforo encendido, tiró el cigarrillo, tiró una botella y el sol la usó para, etcétera, etcétera. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una gran casa, deje usted prendida una veladora. Mire a ver que estaba alumbrando, ¿cierto? Entonces, el asunto acá es, a usted se le puede quemar la casa con todo menos con una veladora, hermano. No me venga a decir, pastor, le dejé la veladora encendida. Un pequeño miembro como este enciende un gran bosque. Entonces ahora sí se despacha. Él ya supone que con tanta plastilina ya tenemos claro qué es de lo que él va a hablar. Y dice: ¿y la lengua es qué? Un fuego. Un fuego que me puede dar calor para mantenerme sano o para quemarme completamente. Completamente. La lengua es un fuego. Miren lo que dice: ¿un mundo de qué? De maldad. Es que ni siquiera alcanzamos a medir lo enorme que es la maldad que hay en el miembro llamado la lengua, en una persona que no ha nacido de nuevo. Ahora sí está enfocado directamente a la naturaleza caída. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Ahora recuerde, pregunto, usted me puede responder ya. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo bajo pecado. O sea que ellos nacieron sin pecado. ¿Sí o no? Nacieron nacidos de nuevo. Pero resulta que al caer, todo lo que el hombre era y todo lo que el hombre tenía cayó. Diga conmigo, cayó. Entre ellos, la lengua. La lengua que antes era creadora, que antes daba forma, que antes dirigía, con la caída dejó a la humanidad en este estado de peligro constante. Es decir, esa lengua es un mundo de maldad. Esa lengua es un fuego. Desde la caída el asunto quedó así. Miren las primeras palabras de un hombre cuando mata a su hermano llamado Abel. Él es el que lo mata. Y entonces cuando le van a hacer el reclamo dice: ¿y yo acaso soy guardián de mi hermano? Y fuera de eso se siente como la víctima, porque cuando Dios le reconviene, él dice: ay no, ahora todo el que me vea me va a matar también a mí, como si no hubiera hecho nada. ¿Sí me estoy haciendo entender, amigos? Es un mundo de maldad. Trata de justificar lo que no puede justificar y hasta lo logra a veces. Entonces la lengua está puesta en nuestros miembros, pero una vez caído se volvió un miembro supremamente peligroso y contamina todo el ¿qué? Todo el cuerpo. Mejor dicho, la lengua
Dicen algunos, es la fruta podrida en el costal de las manzanas. Esta lengua, cuando no ha nacido de nuevo el poseedor, o cuando naciendo de nuevo no ha renovado su mente, la sigue utilizando para la maldad en la cual cayó y bajo el que gobierna la maldad. Es más, el Señor Jesús fue más agresivo, y hablando de Satanás, no dijo que Satanás era mentiroso, sino que era el padre de la mentira. Él la parió. De manera que todos los hijos, o sea, de Satanás, los que no han nacido de nuevo, están bajo esa condición de pecaminosidad y de contaminación. En la lengua, entonces, es una cosa terrible cuando uno no ha nacido de nuevo. Y continúa, e inflama la rueda de la creación. El proverbista dijo, hay poder de vida o de muerte, ¿dónde? En la lengua. 18:21 de Proverbios. Pero si yo uso mal ese versículo y le estoy enseñando a hablar bien a personas que no han nacido de nuevo, de pronto las puedo convencer hasta que repitan mantras, puede ser el Padre Nuestro si quiere, pero si no ha nacido de nuevo, aún lo bueno que salga, escuche bien lo que va a decir, de una persona que no ha nacido de nuevo por confesar cosas buenas, está tan caído como si estuviera hablando y diciendo lo malo. ¿Aló? Explíqueme eso, pastor. Fácil. Las personas que no han nacido de nuevo, pero que confían en su propia bondad, porque hay gente muy recta y hay gente muy bonita, solo tienen un problema, que no han nacido ¿de qué? De nuevo. El Señor les dijo allá en Isaías, les dijo, todas sus buenas obras, porque las hacían, para mí son como trapos de inmundicia. Entonces inmediatamente el israelita brincaba, ¿cómo así? ¿Cómo así que ayudar? ¿Cómo así que hacer esto y lo otro no me va a servir para presentarme delante de ti? Dice, son como trapo de inmundicia. ¿Y qué es un trapo de inmundicia? Es el trapo que las damas en aquella ocasión usaban en su periodo menstrual. A eso se refería como trapo de inmundicia. La mejor de sus obras era comparada con un trapo de inmundicia. Entonces uno puede decir, ¿y quién le va a dar gusto a Dios entonces así? No, lo que él está señalando es, como el hombre está caído, así lo bueno que haga no le sirve para presentarse delante de mí. Lo que nos estaba anticipando era que había que nacer ¿de qué? De nuevo. Y eso solo se pudiera lograr en Cristo Jesús, que es el único capaz de darnos nueva naturaleza, porque Él vino a este mundo trayendo una nueva naturaleza, no la caída del Adán. Inflama la rueda de la creación. Entonces, al inflamar la rueda de la creación, uno dice, ¿cómo uno puede? Mira, créeme, uno no ha nacido de nuevo y tiene este asunto de la lengua y puede ir a cursos de cómo domar la lengua. Y claro, va a Lenguóticos Anónimos. Exacto. Y a las 6 de la mañana se levanta y dice, hoy no va a hablar mal de nadie. Hoy no va a hablar mal de nadie. No, a las 6 de la mañana. 9 de la mañana, ya ha armado 10 chismes. No puede escapar a su propia ¿qué? Naturaleza. Porque resulta que una lengua que no ha nacido de nuevo, mejor, la lengua del que no ha nacido de nuevo es inflamada, ¿por qué? Por el infierno. Ya nos está preparando para las clases de sabiduría que hay. Recuerde que él en los siguientes versículos y capítulos va a hablar de que hay una sabiduría que viene del cielo, hay una sabiduría que es humana, hay una sabiduría que es terrenal y hay una sabiduría que es diabólica. Cuando está diciendo que ella misma es inflamada por el infierno, está diciendo que el hombre que ha caído, el ser humano que ha caído, ha quedado bajo la potestad de Satanás, y Satanás solo tiene un plan de gobierno de 3 puntos, que es robar, matar y ¿qué? Y destruir. No más. Donde usted vea robo, donde usted vea muerte y donde usted vea destrucción, es obra del diablo o de algún hijo del diablo que lo está representando. Porque recuerden que no basta con creer. Ya vimos que un pecado también es creer y no tener obras dignas de arrepentimiento. En la vez pasada no estábamos hablando de salvación, pero Santiago ya nos dijo que la fe sin obras está ¿qué? Muerta. Y entonces dijo, para comparar eso con un pecado, y es que los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. Los demonios también creen en Dios, pero no lo siguen. Entonces aquí tenemos la prueba real de que una persona que no ha nacido de nuevo, entonces su lengua, aunque vea, puede ser kung fu,
puede ser Solín, el primo de Calimán, puede ser lo que sea, puede ser mudo si quiere, pero esa lengua solo le va a servir para decir las cosas que se publican desde el infierno, desde la maldad misma, desde el caído. Mira el de lado y dígale, ay, ay, ay. Entonces la lengua no nacida de nuevo es avivada y gobernada por las tinieblas. Diga conmigo, tinieblas. Todo es oscuridad. Ella misma es inflamada por... Es algo así. Teniendo en cuenta lo anterior, como la lengua no gobernada es un fuego en potencia, un ser humano caído que no ha nacido de nuevo es un pirómano por naturaleza. Es un quema relaciones, es un daña reputaciones, es un armador constante de dificultades, es una persona súper peligrosa. Todo lo que toca o a donde lleguen sus palabras se incendia o se destruye, acaba con comunidades enteras. Si usted levanta la mano y dice, ay, lo mismo que pasó en mi congregación, imagínate, ¿cierto? ¿Por qué ocurren divisiones? ¿Por qué ocurren secciones? ¿Por qué ocurren detracciones? ¿Por qué hay daños entre nosotros? Uno, o porque los que estamos entre nosotros no hemos nacido de nuevo y estamos infiltrados, estamos aparentando ser ovejas, pero somos más que el mismo lobo. O ya habiendo nacido de nuevo, por no haber renovado nuestro entendimiento y estar siguiendo cartillas, cursitos y cositas, no hemos entrado directamente a la palabra, porque en la medida en que tú renuevas tu mente con la lectura juiciosa de la palabra, no el estudio, la lectura juiciosa de la palabra, tu manera de pensar cambia, y si mi manera de pensar cambia, cambia mi manera de ¿qué? De hablar. Ah, pero es que yo voy a una iglesia, sí, pero es que usted puede dormir en un garaje y no es carro. ¿Sí o no? Resulta que lo echaron de la casa, ¿no? Le dieron un hospedaje por allá, le dijeron, lo único que tenemos es el garaje, duerma ahí. Entonces usted amanece al día siguiente, después de dormir en el garaje, es que... y se mete primera y segunda y sale para el trabajo. No. El hecho de estar en una congregación no significa que usted y yo somos cristianos. Y si lo somos, no significa que ya renovamos nuestro entendimiento. Él va para allá, porque Él nos está aproximando a un pecado peor todavía después de haber nacido de nuevo, y es la murmuración. Hermanos, la murmuración, pero todavía no. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo es un pirómano por esencia. Entonces ahora vuelve y dice, porque toda naturaleza de bestias, mira al lado, dígale, naturaleza. ¿Sí? Todos los animales salvajes, todos, al domarlos son usados para cosas domésticas. Impresionante cómo se logra. Por ahí vi algo en estos días, niña juega con su mascota y muestra un caimán en la Florida. Y ahí está. Come maíz como las gallinas. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, tan hermoso Santiago, miren, puede que el hombre hoy en día tenga más tecnología, pero sigue siendo el mismo. O ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Y si ha nacido de nuevo, ¿ha renovado mente o no ha renovado mente? Ahí no hay más. Entonces dice, y de aves, porque todas las aves, a pesar de que nacen, digámoslo así, libres, aunque también fueron afectadas por la caída, pero hablemos de las aves, aún las serpientes, diga conmigo, serpientes, esos reptiles ponzoñosos que usted ve, ¿cierto? Asquerosos, que usted dice, ¡ah! Que inclusive Satanás es comparado con la serpiente antigua en el jardín del Edén. Esos, usted ve serpientes educadas, y aún seres del mar, los más enormes y las criaturas más peligrosas, el ser humano se pone, que lo domo, porque lo domo. Efectivamente, así ocurre. Todas esas bestias se doman y han sido domadas por la naturaleza, ¿qué? Humana. Dígalo conmigo, humana. El asunto es que la naturaleza humana caída es capaz de gobernar la naturaleza de las bestias, de los animales y de las aves, pero no es capaz de gobernarse así que
misma, porque nació bajo pecado, por lo tanto seguirá cometiendo ¿qué? Hasta que nazca ¿de qué? De nuevo. ¿Y renueve qué? Su mente. Son seres, todos estos que acabamos de ver, útiles al hombre y empleados en lo que sea necesario. Usted puede ir allá a los parques y le muestran cómo esa señora juega con esa orca, ¿sí? Y la gobierna y dice, ¡ay, qué susto! No, pero es porque el Señor Jesús, mejor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, salió una vez al balcón. ¿Qué es eso que hay allá abajo? Y entonces el Señor Jesús le dice, es como una torre. Y el Padre dijo, sí, tiene como una B encima que se aproxima hacia nosotros. Babel, Babilonia. Dice, rayos, no bastó con echarlos del jardín. Si esa gente sigue construyendo, nos llega aquí al tercer cielo. Entonces, ¿qué dice? Bajemos y ¿qué? Y confundámonos. En otras palabras, en paisa, el Señor allá pudo haber dicho, es que por donde meten la cabeza sacan el resto del cuerpo. ¿O no? Usted no ha escuchado una persona de esas emprendedoras que empezó de la nada y ahora es allá el gran... ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, así sea caída, tiene una capacidad de emprendimiento impresionante. Sin embargo, falla en un pequeño detalle. Ningún hombre puede domar ¿qué? La lengua. Ninguno, diga conmigo, ninguno. Gobierna en la gran mayoría de los animales, pero definitivamente su propia lengua escapa de su control, porque el control de esa lengua caída viene inflamada por el infierno, por el mismísimo diablo que la hace sacar a evidencia su naturaleza caída. Pero ningún hombre puede domar ¿qué? ¿Qué no puede domar? Que es un mal que no puede ser refrenado. Es imposible porque el hombre en la caída perdió el gobierno de sí mismo. Perdió el gobierno de sí mismo. Y habla con unos absolutos impresionantes. La lengua está llena de un veneno mortal. Es letal, es venenosa, es ponzoñosa, acaba con lo que sea. El hombre quisiera escapar a eso. Quisiera escapar. Entonces ahora pasa al que ya ha nacido de nuevo pero no ha renovado su mente, porque él empezó el capítulo con hermanos ¿qué? Míos. Y venga que es muy fácil estar desde esta plataforma del nuevo nacimiento hablando mal de los que no nacieron todavía de nuevo. Hablemos ahora de los que ya nacimos de nuevo. ¿Cuándo me doy cuenta que tengo una lengua al servicio del infierno, inflamada por las tinieblas, que es capaz de encender, de destruir una congregación entera, de destruir una familia completa, de destruir una empresa de Caguarra o la mejor de las empresas, y empieza esa lengua desde adentro, de destruir el mejor de los países hasta que esa lengua llega? ¿Por qué? Pero ahora vamos a hablar de nosotros, diga conmigo, de nosotros. El apóstol Santiago quiere señalar esta ponzoña si sigue activa a pesar de nuestro nuevo nacimiento por falta de renovación de mente. Y dice, usted sabrá si tiene una lengua indomada por falta de renovación de entendimiento o porque está colado o colada. Y además nos está advirtiendo también a los demás, porque, no, es que allá se hablan mal de la gente, pero es que mira muy bien, pero por favor, no solamente me está hablando a mí si la tengo, sino que me cuide de quienes la tienen, porque como enciende un gran bosque, yo puedo salir quemado así tenga traje antiflamas. Entonces dice, ¿quieres saber? Hermanos, ¿queremos saber si estamos en esa situación? Muy fácil. Eso es fácil. Si con ella bendecimos al Dios y Padre, porque es que orar es muy fácil. Aquí va a empezar a hablarnos de una persona nacida de nuevo,
pero que no ha renovado su mente, porque sigue usándola irresponsablemente. Podemos decir, bendito sea Dios, pero una vez pasamos al prójimo, dice, con ellas maldecimos a los hombres, a los demás. ¡Qué juego tan peligroso! Porque aquí ya sí hay responsabilidad. Porque ahí sí pasamos a Mateo capítulo 12, en donde nos da a entender que la persona nacida de nuevo tendrá que dar cuenta delante del tribunal de Cristo por cada una de sus palabras, buenas o necias. Mírale, dígale, ¿qué es una palabra necia? ¿Qué es una palabra falsa? Aquella que va en detrimento, aquella que no representa a Dios en lo que digo. ¡Qué juego tan peligroso! Por el alto grado de responsabilidad. Es más, con rabia somos capaces de decirle al prójimo, maldito. Y entonces ya el Señor Jesús en el sermón dijo, aquí ya no es culpable de homicidio solamente el que mata, sino el que llama necio a su prójimo. Y Juan dice, el que odia a su prójimo es homicida, y los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Está hablando con personas nacidas de nuevo. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y ¿qué? Cuando habla que están hechos a semejanza de Dios, a los nacidos y nacidas de nuevo, va en dos direcciones. Uno, a los que todavía no han nacido de nuevo, pero Dios en el jardín dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Cae. Pero a los que naciendo de nuevo también han sido hechos nuevas criaturas, porque ya hemos sido hechos a imagen y semejanza del Dios Hijo que bajó del cielo para hacernos hijos e hijas de Dios. El creyente maduro no puede hablar mal ni de los no nacidos de nuevo, ni de los nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque está afrentando a Dios mismo con su lengua. Dios a una persona le dice, este no parece hijo mío. Mírale, dígale, ay, ay, ay. Qué cuidado debemos tener con lo que publicamos en las redes sociales. Porque detrás de un versículo después mandamos un chisme, así sea real. Dice que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero es que son malos. Pero por favor, ya nos dijo Santiago en uno de los capítulos anteriores que nosotros no somos jueces de nada. Porque cuando juzgamos a los demás, nos estamos apropiando de la ley para ser jueces y no para ser. Lo único que Dios a mí me autoriza es ser sujeto de sus mandamientos, no juez de sus mandamientos. La lengua de una persona nacida de nuevo se le exige ser una extensión de la lengua de Dios. Podríamos tener un versículo que dijera así: ya no hablo yo, habla Cristo en mí. ¿Aló? Ya no hablo yo, habla Cristo en mí. Y dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Eso es antinatural. O sea, si yo he nacido de nuevo, eso es completamente antinatural. Soy un ser que se sale de todo calificativo. Soy un monstruo. Entonces él, con mucho amor, dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Claro, como no es algo tan escandaloso, en Corinto había un muchacho que vivía con la mujer de su papá como si fuera la mujer de él. Eso sí, eso salió en todas, en YouTube. Pero esto es un chismecito, esto no, esto es maldito seas, eso no es como tan protuberante. Santiago lo que está diciendo es, igual de carne es. Hermanos míos, ese asunto no está bien, lo que está diciendo el hermano. Entonces acá es donde empieza a verse la falta de sabiduría del inmaduro. No podemos ser personas de doble ánimo, porque ser de doble ánimo también es pecado. Ya nos dijo en el primer capítulo y en el segundo, que cuando soy de doble ánimo, soy pecador también. Pero dejemos ahí por hoy. Vamos a estar en pie, por favor.
ese asunto de, pero es que usted no sabe lo que me hizo. ¿Sabes qué es lo que pasa también, amigo y amiga? Tenemos que ser conscientes de que manejamos relaciones caídas en cada instante. Si hay un hombre que está casado con una mujer que no es creyente o viceversa, su matrimonio es híbrido. ¿Por qué? Porque es como conectar estos electrodomésticos que son de corriente 220 a 110. Si él o ella no son nacidos de nuevo, no entienden. Entonces el que tiene que entender es el que nació de nuevo y ha renovado su mente. Entender que hay una relación caída ahí, porque cuando el Señor Jesús habló, dijo, es que la cosa va a ser así. ¿Ustedes creen que he venido a traer paz? No, he venido a traer espada. De aquí en adelante, en una familia, 2 serán contra 3 y 3 serán contra 2. La nuera será contra su suegra, el padre será contra el hijo. Lo que está diciendo es, cuando alguien nace de nuevo en una familia, inmediatamente queda desconectado, pero con la sabiduría para entender. Y por eso Pablo es capaz de decirle, Pedro es capaz de decirle a las damas en 1 de Pedro capítulo 3, si ustedes son nacidas de nuevo, hermanas, gánense a sus esposos con la conducta, no con las palabras. Y Pablo es capaz de decirle a alguien, si usted vive con una persona que no es creyente y ese que no es creyente consiente en vivir con usted, no se separe, quédese ahí, porque si quizá tal vez haga a esa persona nacer de nuevo por su ejemplo y por su conducta. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, las situaciones, yo tengo que entender cuando tengo hijos e hijas que no han nacido de nuevo, y entonces la relación con ellos es caída porque ellos todavía están en la carne y se supone que tú estás en el espíritu. Y al revés, hay hijos que ya nacieron de nuevo y padres que no, por mucho que usted quiera mostrarles, no lo van a entender hasta que no nazcan ¿de qué? De nuevo. Por eso mi cuento con lo de la familia biológica es real. El Señor Jesús fue claro y dijo, mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son estos que oyen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y la qué? Y la hacen. Claro, mi mamá está allá afuera con mis hermanos biológicos. Sí, yo los entiendo, yo viví con ellos 33 años, pero esta es mi familia. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Tenemos que ser sabios para entender cuando estamos frente a relaciones caídas. Pastor, ¿usted anda con eso de las relaciones caídas? Es que hasta las relaciones caídas están reguladas. Cuando el hombre fue expulsado del jardín, el Señor le dijo, y vaya y hagan lo que les dé la gana. No. Él le dijo, usted, señora, de aquí en adelante, los dolores del parto inimaginables. Y usted, hombre, tendrá que trabajar porque con el sudor de la frente se va a tener que conseguir el pan, y la tierra no le va a producir sino espinos y abrojos. El deseo de su mujer será contra usted y el de usted contra... Mejor dicho, ¿quién gobierna a quién? Jezabel y Acab. Ese es el asunto. Pero nazco de nuevo y entonces no me doy cuenta y sigo usando mi... Entonces resulta que alguien se separa de alguien y usted puede ver en las actas de divorcio. Y esa... Y es... Y ajá. Pero busca el problema, la plata. Porque lo que gobierna el sistema del mundo caído es el amor ¿a qué? Al dinero. Siempre en toda relación. Mire dónde está la plata y va a encontrar el problema. Mira al de lado, dígale, pero yo ya no puedo seguirme comportando conforme a la antigua naturaleza. Es tenaz. Santiago viene a poner todos esos puntos sobre las IES con un amor. Créame que yo me emociono y no estoy bravo, sino que digo, rayos, pero por favor, ¿qué enseñábamos antes? Tratando de enchazar lo que no enchaza. La antigua naturaleza jamás podrá tener convivencia con la nueva naturaleza. Y esta situación es eterna. Aquí no estamos negociando cosas temporales. Es completamente eterna. Di conmigo, Señor, te estoy alabando con mi lengua. He cantado una hora completa a ti en lo que dice tu palabra, y he escuchado otra hora completa de lo que tu palabra dice. Permíteme, Señor, que esta lengua de aquí para afuera no salga a maldecir a los demás, porque entonces Santiago hoy me dice, hermano mío, esto no debe ser así. Enséñame, dígalo, a renovar
mi mente, para cambiar mi manera de hablar con tu palabra. Amén, amén y amén. Les bendigo, hermanos.